Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto otra vez. Ricardo Phillips, director general de Universidad Insurgentes. Y hoy tengo el gran gusto y mucha honra de tener a Ivonne Vargas. Ivonne es una periodista hace muchos años, investigadora en temas de empleabilidad, miembro de muchos comités, proyectos que tienen que ver con empleabilidad y ahora muy contento directora de ADN Win 2030, que es todo lo que queremos hacer en Win relacionado a objetivos de desarrollo sustentable, que además consideramos que es el eje de transformación de cualquier universidad. Ivonne, bienvenida. Gracias, Ricardo. Me da muchísimo gusto platicar contigo en este escenario que es un poco distinto, pero estoy segura que nos va a dar para mucha información relacionada. Tú lo comentaste con el tema de cómo se están colocando los jóvenes en sus primeras oportunidades laborales y pues al final el aspecto de la empleabilidad como una de las competencias y competencias de futuro más importante para las personas. Así es. Yo creo, y antes de empezar con la introducción, yo creo que la vida antes de la tecnología como la conocemos hoy, además de que era más lenta, no generaba tantas facetas que ahora el acceso, porque es acceso, te genera, ¿no? Y eso ha cambiado mucho los comportamientos y consecuentemente necesidades y tiempos y formas en las que los jóvenes pues buscarán su primer empleo, ¿no? Entonces, primero, Ivonne, yo ya di una muy breve introducción, pero ¿por qué no nos platicas quién eres? Muchísimas gracias, Ricardo. Y voy a destacar en alguna parte de la conversación esto último que mencionaste sobre cómo la tecnología impacta. Y en realidad en el ámbito de recursos humanos o en el ámbito de reclutamiento, algo que es importante, ya lo platicaremos, es entender que la tecnología ha modificado la forma de buscar, pero también la forma en que los reclutadores incorporan a un candidato. Esto como producto, pues, de las colaboraciones y de la interacción remota de la pandemia, pero también ya como una tendencia del Ujú. futuro del trabajo. ¿Quién soy yo? Les cuento muy brevemente. Soy, como lo comentaste, Ricardo, investigadora en temas de educación y de capital humano, tratando de gestionar ambos mundos. Y estos trabajos de investigación, de reporteo, los comparto y los he compartido desde hace muchos años en medios de comunicación, pero también en institutos que están enfocados en investigación de recursos humanos. Actualmente soy adscrita a un instituto que se llama The Workforce Institute, que tiene su sede en Estados Unidos y se encarga de realizar investigación y difusión de mejores prácticas de recursos humanos. En mi caso, formo parte del board representando a América Latina y también estoy adscrita al Centro de Estudios para el Empleo Formal y trabajo también de manera muy cercana con la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. Y este trabajo, pues bueno, de alguna manera me permite estar muy cercana a entender cómo se prepara un joven para la búsqueda de trabajo, bueno, joven y en realidad profesionales de todas las edades, pero muy quizá vinculada a la parte de los jóvenes por estar escribiendo continuamente sobre educación y sobre cómo las universidades preparan a los jóvenes en esta línea. Y por otra parte, brevemente comentar que soy autora del libro y el audiolibro Contrátame, en el que precisamente trazamos una ruta de cómo puedes iniciar tu búsqueda laboral o si te quieres cambiar de trabajo, qué aspectos tendrías que estar considerando desde cómo preparar un currículum de acuerdo a tu edad, de acuerdo a tu experiencia, hasta cómo trabajar una reputación en redes sociales para ser pues atractivo o para ser visible para los empleadores. Entonces, mi trabajo está muy ligado a esa parte, a cómo puedo pues hacerme empleable de por vida, ¿no? Investigando sobre estos temas y dando las recomendaciones a las personas que están en busca de una oportunidad. Y bueno, y muy importante, yo creo que más especial entre los jóvenes que apenas van a buscar, los que ya vamos buscando, aunque tenemos mucho que aprender y estoy muy seguro,
creo que por lo menos hay un tema de confianza que nos hace la búsqueda un poquitito más fácil. Pero estos primeros jóvenes, estoy hablando de 22 a 25 años, que siguen además siendo un segmento bien golpeado por la pandemia en empleabilidad y en educación. Creo que ahí es bien relevante decir cómo les ayudamos, ¿no? Entonces, normalmente un joven, ¿cuánto tarda en contratarse, Ivonne? Gracias, Ricardo. Pues poniendo el matiz en esta población y los datos, porque esta charla, Ricardo, vamos a compartir muchas cifras. Si me lo permites, intercambiamos cifras porque nos da una dimensión y las cifras que te comparto son públicas y son investigaciones que se han realizado por diferentes asociaciones y firmas de recursos humanos. Concretamente, estaré hablando de un trabajo que realizó Junior Achievement, esta asociación orientada a investigación en temas de jóvenes, y Manpower Group, pero también hay algunas otras cifras de profesionistas ORG, que es pues también una instancia enfocada en investigación de estos temas. Bien, hoy los jóvenes, y me voy a permitir estar leyendo un poco mi acordeón para no confundir las cifras, eh, eh, dan una idea o el 34% de los jóvenes dice que le lleva menos de 3 meses contratarse. Ujú, Cuando se hacen estas preguntas, la pregunta es abierta y se le dice al joven, ¿cuánto tiempo llevas en ujú. contratarte? Al menos para conocer sobre el mercado de trabajo, que sea, por ejemplo, una especie de práctica profesional. Y el 22%, me voy a ir en estos extremos, dice que le lleva más de un año contratarse. Quiero poner el matiz en estas cifras porque era más alto antes de la pandemia el número de jóvenes. Estábamos hablando de un 45% más o menos de jóvenes que decía que le llevaba menos de 3 meses contratarse. Esta cifra ha cambiado un poco después de casi 3 años de que entramos en esta crisis de salud. Es Ujú. algo que ha sido transversal para todos los profesionales, me refiero a profesionales ya de mayor experiencia, 30, 35, 40 años, y parece que ahí el panorama se nos ha movido un poco por la desaceleración que hubo durante estos 3 años o la caída que hubo en la generación de empleo. Entonces las personas empezaron a hablar con más frecuencia de que les podía llevar entre 9 y 12 meses colocarse en una oferta de trabajo. Wow. Es interesante, lo que sí es cierto también destacar, que cuando también se le pregunta a estos jóvenes cómo quisiera iniciar una vida laboral, el 94% de los jóvenes en México dice que quiere arrancar en una organización. Fíjate que pongo el contraste con esto porque algo que también vimos durante la pandemia y ya veíamos que Sí, tenía cierta atracción era iniciar con un negocio propio. sí, sí, Y el hoy los emprendimiento. jóvenes en México siguen diciendo, la primera experiencia o ese camino para empezar a ver dónde quiero tener trayectoria, por qué quiero tener trayectoria, sí tiene que ser empleándome en una organización. Entonces, les puede llevar un poco más de tiempo, dependerá, por supuesto, esto de la industria, de las áreas a las que estés ingresando, por supuesto, tu formación. Ahí se mueve el mercado, pero lo que es cierto es que la mayoría en México sigue pensando, yo arranco mi experiencia profesional en una empresa, aunque me lleve un poco más de tiempo. Ya. No sé tú cómo sientas este dato. Yo pensaría, Ricardo, que la pandemia nos daba un marco para que mucha gente dijera, bueno, considero la parte del emprendimiento. Ojo que no estoy diciendo que las cifras no nos hagan pensar que están emprendiendo. Este fue un rubro que se vio, de acuerdo también con data, se vio mucho más fuerte entre personas que tienen cierta experiencia profesional, digamos, al menos tienen 10 años de estar en el mercado, y que cuando hubo tanto movimiento a nivel del mercado, estas personas con más experiencia sí que consideraron asociarse, tener Ujú. un negocio propio, ayudar al negocio de la familia, pero fue en personas que tienen cierta experiencia en el mercado. Y lo que vemos de manera recurrente cuando se le preguntan cuánto tardas y dónde quisieras iniciar vida profesional, es que para el joven mexicano
la mayor posibilidad de empezar a desarrollar esas competencias técnicas que adquirió en la carrera y también ganar competencias sociales, humanas, Sí. lo ven en una empresa. O sea, como que es su salida para decir, aquí aprendo a comunicarme, a entender la dinámica de un jefe, a entender los organigramas. A muchas de estas cosas lo haré a través de un empleo fijo. Totalmente de acuerdo y creo que es el camino cuando no traes esas competencias para buscarlas y colocarte en el mercado, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Por eso una de las sugerencias, y que quizá la voy a vincular con las siguientes preguntas que tenemos por aquí en nuestro guión, aunque seguro en la plática nos vamos a salir del guión, Ricardo, Totalmente. pero para los jóvenes, esa posibilidad de ir entendiendo cómo se mueve el mercado y cómo ganar esa experiencia, pues justo lo ven desde su práctica profesional o de su servicio social. Otro de los modelos que ha crecido también mucho entre los jóvenes es hacer prácticas de trainee en las organizaciones y Sí, que eso les permita visualizar cómo es la vida dentro de una organización, les permita tener contacto con otras áreas, les permita conocer de proveedores, les permita inclusive visualizar en qué tipo de especialidad pudieran tener una salida laboral diferente, y eso lo ven en una experiencia, lo ven así desde su práctica. Los modelos de trainee, por supuesto, nos permiten, ya han crecido en México porque le permiten a la persona desde temprana edad, por decirlo de esta manera, conocer diferentes áreas de una empresa y entender en dónde puede quedarse y cómo puede crecer en esa área. Pero más los modelos de trainee te permiten tener hasta jóvenes de 26, 27 años según la empresa en donde lo realices. Pero aquí el punto es cómo puedo ganar experiencia profesional lo más rápido que se pueda, cómo puedo conocer ese mundo laboral, y por ello quizá la razón por la que las empresas dicen que no pueden contratar a un colaborador y también los jóvenes se les pregunta, ¿qué crees que va a ser el elemento definitivo en el que se van a fijar las organizaciones para contratarme? Y justo lo primero es experiencia laboral. ¿Cómo puedo, de la manera más inmediata, llegar al terreno profesional y al menos poder decir en términos de tu currículum, de tus primeras búsquedas, que ya tienes cierto conocimiento de cómo está el mercado? ¿Y cómo yo, como un alumno y una empresa, logramos empatir esas necesidades, ¿no? Yo imagino que los jóvenes siempre andan diciendo, bueno, yo tengo que saber contabilidad o leyes o arquitectura y ser experto y decir que ya trabajé, y a veces la empresa no necesariamente está buscando que seas experto en arquitectura, sino que tengas otras competencias como poder investigar, poder buscar, pensamiento crítico, que ser el experto, ¿no? ¿Cómo? Claro. Tú enlistas estas competencias que la mayoría de las organizaciones que están involucradas en este tema de generación de empleo dicen. Por ejemplo, de las que mencionaste, el Foro Mundial, el Foro Económico Mundial las enlista como las primeras. Sí, ¿Qué pasa? Que es cierto que hoy las empresas están muy enfocadas en que cuando hacen la evaluación de un candidato, de un joven que pueda entrar a la empresa, pues se fija en sus competencias técnicas, pero también le da un peso, y yo diría que hasta le está dando más peso a las competencias blandas o a las competencias humanas, porque precisamente son estas las que permiten proyectar cómo será la adaptación de la persona dentro de una cultura y dentro de un puesto de trabajo, y también dan visibilidad de cómo se pudiera desarrollar esa persona dentro de la empresa. Pero fíjate que aquí hay algo interesante porque varios empleadores en el país están diciendo, justo no encuentro a la persona con ese mix adecuado de lo blando con lo técnico. De nueva cuenta, cifras en recursos humanos. Este es un estudio que hace Manpower Group hablando de escasez de talento y dice 65% de las empresas hoy reconoce que no encuentra la persona que reúna estas dos cosas. Y quiero destacar que es la cifra más alta en los últimos 10 años.
Este estudio se ha hecho en México desde hace 16 años y digamos, en los últimos 10 años, en el 2012 era una cifra más baja, hoy en el No, pero 2022 va arriba, ¿no? sí, pero ¿qué es lo que está disparando esto? Es que las empresas que ya tienen esos skills han acelerado el uso gracias a la tecnología y que las escuelas no hemos logrado cerrar esa brecha. Digo, porque la brecha viene desde, pues ahora sí, primaria, ¿no? Por supuesto. Y las capacidades y habilidades que las primarias, públicas y privadas, las dos, van de la mano, están generando, van hacia atrás. Yo no soy tan bueno con los datos como tú, pero sí sé que a nivel mundial, y esto viene de la OSD, hay una inflación de calificaciones. Imagínate, es menos tiempo en la escuela y salgo mejor. Entonces, ya no se ponen a comparar si estoy enseñando lo equivalente, porque eso podría generar distorsión, sino simplemente viendo tiempo estudiando y calificación. Y entonces estudian menos tiempo y todos salen mejor. Y lo que dice es, hay una inflación muy clara en las calificaciones que no se está reflejando en el aprendizaje real que necesita el individuo desde las primarias, ¿eh? Y De eso pues, acuerdo. genera una trayectoria ahí pues todos son muy buenos de acuerdo a las instituciones y las empresas dicen, pues sí, pero pues yo necesito habilidades, ¿no? Y competencias y skill, no necesito calificaciones altas, ¿no? Yo creo que mencionas este punto tan álgido desde hace algunos años de entender por qué hay esta diferencia o por qué la brecha, el ¿Por qué gap, crece la brecha, no? La brecha crece. la brecha crece. Yo Yo, estoy diciendo que hay una brecha que existe porque las universidades y las empresas, no se están comunicando bien. de acuerdo. Pero eso existe hace 20 años. Y sin embargo, la brecha está aumentando. Eso quiere decir que las universidades están haciendo algo que las empresas pues no necesitan o las empresas están buscando algo que las universidades no han podido generar. Mira, quisiera contestar desde 3 líneas, y eso con base en mi experiencia. Pienso que hay una sofisticación de los roles o de los puestos en el mercado profesional, ¿no? ¿A qué me refiero con sofisticación? A que estamos agregando nuevas cosas en la conformación de un puesto de trabajo y para muchas empresas inclusive ya el término no es un puesto de trabajo, es simplemente define qué rol tiene que cumplir una persona. Y cuando hablamos de rol, tienes que incluir la parte de qué competencias humanas le permiten a la persona cumplir con esas actividades, si va a tener que tener atención al cliente, vender, comunicarse mejor, y no solamente cómo aprendió técnicamente a hacer algo. Uh -huh. Entonces, aspecto aceleración tecnológica, transformaciones digitales en todas las áreas de trabajo, automatización como una parte importante también del futuro de trabajo, Claro. hace que desde recursos humanos lo que tengas es una sofisticación. Por ello, esta cifra que se ha hecho tan recurrente y que nos refiere que el 65% de los puestos de trabajo que van a estar disponibles, hoy los jóvenes no los conocen, no entienden qué tipo de competencias van a requerir y desde ahí por eso el segundo punto de cómo se da el diálogo, pero son puestos que se están creando cada vez más rápido, siempre con esta posibilidad de que sean más rápido que lo que la universidad, lo que la institución de educación superior puede Claro. ir respondiendo. Pero esto responde a una sofisticación del mercado, a una sofisticación del cliente, a un cambio en los usuarios finales de los servicios que registran las empresas. Y entonces la empresa simplemente dice, hoy lo que necesito, voy a dar un ejemplo muy práctico, es un comunicador, pero que también conozca de analítica de datos, que sepa cómo leer adecuadamente lo que está, un algoritmo, una pantalla, lo interprete y luego me dé información para que yo tome una decisión.
Claro, Si te fijas, estamos vinculando muchas cosas que no es la formación lineal que te puede llegar a dar una escuela. ese es mi punto. Entonces llegas a un cliente, un avance tecnológico que crea nuevas formas de competir. Un cliente más sofisticado, las empresas usan esos mecanismos para competir, ahora en un mercado muy digital y abierto y grande, entre otras cosas. Crean estos puestos, pero principalmente con gente que ya lo sabe hacer o que ya lleva un grado de avance. Así Eso es. hace que los puestos nuevos sean más sofisticados y eso está aquí. Y por el otro lado tengo una inflación de calificaciones ficticia que viene desde las primarias, públicas y privadas, es toda la cadena. Porque digo, a mí me llegan a la universidad y yo hasta a veces digo, híjole, ¿no? O sea, sí traen aprendizajes que para mí en secundaria ya eran obvios, ¿no? Y eso tiene que ver con muchos temas de asignación presupuestal en el sector educativo del gobierno, de las mismas privadas, esta inflación de calificaciones, donde todos son buenos, pero realmente nadie, y entonces llegan y chocan, ¿no? Y tú lo mencionabas hace unos minutos también, que es un trabajo que al final necesita empezar desde la educación básica. También algo que se observa es que las instituciones de educación superior hacen el mejor trabajo posible en términos de darte un marco de referencia a lo que va a ser tu profesión durante 4, 5, 7 años. Sin embargo, la formación por competencias, estas que tú describiste muy bien al inicio, tendría que ser un trabajo mucho más atrás. Hay algunos analistas que inclusive hablan de cómo las bajas calificaciones de los estudiantes en comprensión de lectura, en pensamiento analítico y abstracto, en las pruebas de matemáticas, en las pruebas de física, nos da un reflejo de cómo a los jóvenes no se les está entrenando ese músculo de competencias humanas desde educación básica, cómo escribir, cómo comunicarse, cómo responder a un conflicto, cómo tener ese pensamiento creativo. Es un trabajo que inicia en esa línea y que cuando se llega a la universidad puede haber una especie de moldearlos y de poder ese tipo de competencias hacerlas más ejecutivas, más profesionales, pero no necesariamente toda la población llega con estas competencias desarrolladas de esa manera. No, Y la universidad pues tiene que integrar a través pues, de sus asignaturas, de su plan, prácticas para poder ir integrando lo mejor de ambos mundos. Pero claro, requiere un diálogo ahí sí muy distinto con las empresas. Y muy rápido cierro esta idea. También, Ricardo, em, que ese diálogo sea, pues muchas universidades hoy lo tienen, ¿no? A un nivel de cátedra, de que el propio docente en la universidad, en su interacción con el mercado de trabajo, dice, observo esto, veo esto, están requiriendo a perfiles con estas características, ¿cómo podemos traer a la asignatura algo muy práctico, casi a nivel de cátedra, para que el alumno pueda ir recibiendo todo esto desde el inicio, ¿no? Pero sí requiere un diálogo, por supuesto, mucho más claro. cercano ¿Y, entre las empresas y las escuelas. y cómo lo integro, no? ¿Y cómo lo integras? Mucha gente no sabe, pero las universidades estamos regulados, muy regulados, por la Secretaría de Educación Pública en México, en este caso, por un documento que se llama el famoso REBOE, ¿no? Y el REBOE es un documento que dice qué voy a dar y cómo lo voy a dar. Y está así, muy cuadrado y muy por fechas, ¿no? Entonces tienes el REBOE que te limita. Yo podría dar clases fuera del REBOE, ¿no? Como Ujú. complemento, pero no hay tiempo, ¿no? Porque estos jóvenes, pues muchos trabajan. Entonces, si doy una clase fuera, pues no me la toman. Si la doy en el REBOE, pues tengo cierta flexibilidad, pero mucha no. Y entonces, ¿cómo trabajamos gobierno, empresas y universidades
para hacer eso más flexible. Algunas universidades, pues estamos buscando lo que tú dijiste al principio, trainees, ¿no? Y trato a través de esquemas de trainees o servicio social, ir adelantándole algunas competencias más al alumno, prácticas, para que en la educación, y como el extra, el reboe, puedan ir adquiriendo pues competencias básicas, mínimas, ¿no? De acuerdo. Y usar las asignaturas de clase para llenar otras, como lo bien dijiste, es lectura, lectura comprensión, escribir en una forma más frecuente. Y con eso, pues tal vez tener un paquetito que te permita acercar, pero no vamos a estar muy cerca. Vamos a, o sea, si me piden, este es tu target, por como vienen los alumnos van a estar aquí. Yo creo que en el lenguaje lo que tenemos que decir es, no hablemos de límites, hablemos de la pendiente. Entonces, yo puedo comprometerme porque tengo tiempo y regulación que me limitan a decir, yo te puedo generar un alumno que pueda seguir sobre una línea constante de aprendizaje, tanto de elementos técnicos para el trabajo como de competencias, tal que en una combinación de trabajo y estudio pueda llegar en 5 o 6 años o más. Pero si en 3, 4 años tenemos que empaquetar todo, bien complicado, ¿eh? Es bien complicado y hablando del tema de la pendiente, me gustaría cerrar una idea del tema de la pendiente o curva. Un desafío también importante para las empresas es que en la misma organización se pueda crecer figuras que son claves como son la de los mentores. Es decir, el desafío no está únicamente o el balón no queda en la cancha de las escuelas, las universidades. Los propios empleadores también evalúan cómo cuando reciben a un joven y que no trae esa experiencia deseada, pueden ayudarlo a que su curva de aprendizaje sea mucho más rápida y sobre todo sea consecutiva, sea alineada a lo que se necesita. Exacto. Desde ahí, pues siempre la figura de un mentor ayuda muchísimo, porque a partir de lo que sí ve en el joven, puede entender cómo empezar pues a moldearlo y a crecer, y no es una figura tan común. Hay algunas cifras internacionales también que dicen que si acaso el 23% de las empresas tienen la figura de un responsable que recibe al alumno, que recibe a la persona y le enseña desde el onboarding, desde esta sesión de 3 meses, en algunas empresas hasta 6 meses es, y lo enseña a correlacionarse adecuadamente, entender cómo sacar mejor provecho de la información que está recibiendo en el trabajo, entender cuáles van a ser sus prioridades. Estas cosas que parecen tan básicas, pero que, bueno, pues que van a formar el día a día de la persona cuando entra a un trabajo, también el empleador necesita sumar. Y es una parte que hoy están haciendo mucho las empresas, pero en el centro de la pirámide, viendo cómo entre las personas que ya tienen ciertos años y que los pueden capacitar y que pueden estar generando actualizaciones, entonces los llevan a esas posiciones difíciles de cubrir. Pero tendría que ser un trabajo mucho más fuerte en los que recibes en la base de la pirámide para poder guiarlos en el camino y entonces realmente pues que no se te vaya un joven y que no te deserte. También es cierto que ha crecido el porcentaje de jóvenes que cuando tú les preguntas cuál consideras que es el mínimo que puedes estar en una empresa para haber aprendido y ganado algo y te dicen 9 meses. Hijo. Y ahí, bueno, pues es un Oh, importante porque una curva de aprendizaje, una competencia, pues no la llevas en ese tiempo. Quizá tienes que esperar al año, dependiendo mucho de tu forma de aprendizaje, pero es eso, ¿no? Que también para que alguien pueda permanecer en la empresa, va a ser muy importante que el empleador de alguna manera retenga a ese joven y le sí, diga, por acá va el camino, no te me vayas, nos hace falta por aprender y vas creciendo en la empresa, totalmente. ¿no? Entonces, aquí claramente tiene que haber una pues, migración mucho más clara y no quedarnos en 9 meses.
mis primeros empleos, bueno, trabajaba y estudiaba y duré 2 años, pero mi primer empleo formal fue de 9 años. Wow. Y el segundo fue de 9 años también. Y ahí me empecé a desvalijar, pero Pero porque seguramente ahí encontraste, empezaste a identificar sí. dónde querías seguir tu Y la, trayectoria. y la empresa sí tenía un proceso de seguimiento para crecer. O sea, sí había coaching, sí había retroalimentación, tenía un esquema de evaluación muy formal, y te hablaban de competencias y te las evaluaban, proyecto con proyecto. Y seguías y seguramente, lo que mencionábamos ahorita, tú tenías esa posibilidad de hasta ser partícipe, ¿no? De cómo se podía dar ese plan de desarrollo. Claro. Justamente a los jóvenes se les preguntan, y es algo que me gustaría compartir, se les pregunta en estas encuestas de las que platicábamos, ¿qué es lo que valoras de un trabajo, ¿no? ¿A qué le das importancia? Sí, Fíjate que por mucho tiempo se ha hablado que lo más importante es ese desarrollo y crecimiento, esto que tú me comentabas, además iban conmigo y veíamos cómo podíamos ir creciendo, pero bueno, para los jóvenes mexicanos, el factor de mayor peso es el sueldo y las prestaciones que van a tener en la organización. Aquí se nos confirma que el salario sigue siendo uno de los atractores más importantes. El segundo punto que valoran es el desarrollo y el crecimiento. Y luego, como tercer punto, que hay una relación formal con el trabajo. Eh, en el sentido de que pueda ser una oportunidad laboral formal con prestaciones sociales, pero no se deja de paso hoy con pues con lo que pasamos después de la pandemia, que hablan mucho de que el horario y la flexibilidad o esta posibilidad de elegir en qué momento inicias una jornada y en qué momento la concluyes, está siendo uno de los valores más importantes también. Y pues algo que atañe mucho a nuestro campo, Ricardo, actividades y responsabilidades con el entorno. Algo interesante en estas nuevas encuestas para los jóvenes es que están mencionando mucho cómo mi empresa está vinculado a temas de responsabilidad empresarial o social, como puede ser el asunto de equidad, el tema de cuidado del medio ambiente, responsabilidad social con el entorno. Y también ahí estas generaciones diciendo mucho, yo quiero formar parte de una iniciativa, aunque sea el primer trabajo, pero ujú. quiero ser parte de algo que me represente, algo mayor, que pueda yo también poner en práctica otro tipo de intereses o de competencias que tengo y que las pueda poner en función social. Y esto lo destaco de una manera importante porque también ha ido creciendo mucho el número de jóvenes que dicen, desde mis primeras experiencias profesionales, quiero ver cómo la empresa se relaciona con el entorno y cómo formo parte de ella. Wow, entonces, cosas muy positivas. Quiero estar participando en el entorno, quiero aprender. Cosas no tanto, es 9 meses y nada más quiero ganar dinero, pero bueno, mejorarlo. Y Creo que esto último tiene que ver un poco cómo es el mercado, ¿no? También el mercado laboral, si lo pudiéramos matizar, el mercado mexicano es un mercado que no ha podido despegar mucho en un mejor equilibrio salarial. Eh, Aunque he de decir que la mayoría de los jóvenes no son tan, son hasta cierto punto como que conscientes de lo que pasa en el mercado y te quiero compartir esta cifra que tiene que ver con la expectativa salarial. El 28% de los jóvenes en México dice que puede iniciar una experiencia con salario mínimo. El 53% entre uno y hasta tres salarios mínimos y el 16% espera ganar en un primer puesto de trabajo entre cuatro y hasta seis salarios mínimos. Aquí lo que quiero decir es, hay muchos jóvenes también diciendo, quizá no quiero lo más elevado, el salario más alto, ¿no? Estoy consciente que mi entrada va a tener este tipo de salario, sí, pero lo que quiero del inicio también es que me puedas colocar un poco de salario emocional.
Eso también va a ser una palabra que nos vamos a estar acordando mucho. Yo digo que, que es un concepto que no tiene género. Todos a cualquier edad queremos estar en una empresa que nos dé Claro, un tipo de retribución que nos no apapache, económica, que ¿no? Que nos nos sintamos apapache, apapachados más allá de la compensación claro, que monetaria, ¿no? nos respalden capacitación, eso es algo que también están buscando mucho las personas, entrenamiento, actualización en competencias, flexibilidad, algo que a los jóvenes y los no tan jóvenes los tiene muy al pendiente es cuántas de las acciones que se realicen en esta empresa tiene que ver con que yo me evite escenarios de burnout, de ansiedad y privilegiando de alguna manera el tema de la salud mental. Otra vez a las cifras, 1 de cada 3 mexicanos dice, para elegir una propuesta de trabajo, me gustaría entender qué acciones tiene enfocadas a prevenir ansiedad laboral. Y yo siento que esto va a ser un fenómeno, la apatía emocional del colaborador va a ser un fenómeno en recursos humanos que ahí se va a quedar. Y por eso creo que se va a quedar como un eje en el que tenemos que tomar acciones, a eso me refiero. Y el propio empleador, tener mucha conciencia sobre cómo puedo mejorar mi branding para atraer a los jóvenes. ¿Qué les voy a contar sobre mí, sobre mi responsabilidad social, sobre mis prácticas de salud mental, como para que esa persona me busque, tenga la confianza y no se quiera ir a los 9 meses, ¿no? Pero también aquí lo que quiero matizar es que entra mucho en juego la propia propuesta de valor de una empresa para poder captar a un joven que a lo largo de los años pudiera considerársele un talento dentro de la empresa. Ya. Oye, Ivonne, se nos está acabando el tiempo y hemos Sí. tocado muchísimos temas. Eh, ¿Cómo sugieres que la universidad ayude a los jóvenes a hacer este primer empalme para que, pues digo, yo empiezo la carrera, obviamente traigo la idea de trabajar. eh, ¿Cómo llego de ahí a me coloco en una empresa en algo que realmente quiero? A ver, vámonos así, porque es una respuesta grande y que la tenemos que hacer corta, ¿no? Ricardo, Totalmente. larga y la tenemos Y que a hacer propósito, además. corta. Y a propósito, mira, eh, considero que hay que poder aprovechar de mejor manera la experiencia que tienen los docentes en el campo de trabajo y que sean los propios docentes quienes puedan de alguna manera estar recordando todo el tiempo a los jóvenes que el mercado laboral te demanda hoy ciertas cosas, que la experiencia profesional no es algo que se va a sustituir. 96% de las vacantes en México piden algo de experiencia profesional. No importa si casi que estés saliendo de la escuela, tu práctica, lo que tengas, eso es importante. Entonces, me parece que los docentes hacen un trabajo importante en sensibilizar, ellos que están expuestos también al mercado profesional y en decir, vamos a revisar aspectos que son importantes para tu colocación laboral, eh, conversaciones con empresas, Ujú. elaboración de currículums, esta posibilidad inclusive de invitarlo a que pues tengas las mayores entrevistas de trabajo posibles porque eso te va a ir fogueando con respecto a lo que está sucediendo en el mercado. Y los jóvenes de alguna manera están muy vinculados a sus docentes. Saben que el tipo de conocimiento práctico que ellos les pueden sugerir o compartir es valioso. Es muy Yo valioso. diría que en la misma estructura de la institución de educación superior hay que estar al pendiente de qué está valorando el mercado. Y aquí me iría con ciertos aspectos. El Ujú. primero, pues, falta de experiencia. ¿Cómo puedo motivar al estudiante para que inicie, sin importar la carrera? Porque muchas veces me dicen, pero es que en medicina no se puede, pero es que en ciencias de la salud es muy difícil. Pero hay que tratar de invitar al alumno a que vaya tomando su experiencia profesional lo más pronto posible. Algo que también se está valorando a nivel del mercado de trabajo, la competencia del idioma. Ah, Si siento que es algo que es importante, ¿cómo puedo impulsar en mi propia universidad que los alumnos la adquieran, que se convierta en un requisito pues prácticamente obligatorio totalmente. y que se puedan estar certificando? Algo que valora
los empleadores, junto a tu experiencia, aunque sea poquita, cuéntame qué tipo de certificaciones, de cursos técnicos, de Sí. algo que está asociado al trabajo lo puedes tener. También desde ahí se puede impulsar en la escuela. Y una falta, pues dicen los empleadores, de conocimientos blandos en general. Liderazgo, trabajo en equipo, resolución de conflictos, integración para trabajar. Y me parece que ahí desde la propia aula se pueden generar simuladores o se pueden generar experiencias que estén cercanos al lugar del trabajo o que estos jóvenes hagan estas prácticas y que las vean justo como esos simuladores para poder entender cuando hablamos de liderazgo, ¿a qué se refiere este tema de liderazgo? Cuando hablamos de trabajo en equipo, ayudarle al estudiante a entender que no es el mismo trabajo en equipo que haces en clases, sino Claro, que vas a tener que tomar otros aspectos. Y sí. entonces, que tenga esa parte muy práctica, la asignatura y tu ciclo de vida dentro de la institución de educación superior, te va a ayudar a tener un mejor acercamiento con las empresas en el momento en que tengas que hacerlo. Entonces, poco para cerrar, una idea. Para ir cerrando esta brecha y poder crear esta pendiente, que creo que es lo importante, porque le da una capacidad de más largo plazo, tener docentes que estén más orientados a la vida práctica de las materias que dan, relacionadas con el empleo, combinadas no solamente en lo que es una experiencia profesional, digamos, de competencias, trabajo en equipo, etcétera, sino también en información de cómo resolver problemas en la vida práctica, ¿no? Y la universidad, además de buscar esos docentes, asegurarse que en las plataformas digitales, digamos, la tarea en las tardes, esté un contenido de fácil entendimiento y que sirva como una base de entendimiento o de contenido básico sobre el cual el docente pueda construir en ambos lados, ¿no? A esto pegarle cursos que me certifiquen, incluir idiomas, y un equipo de bolsa de trabajo que esté pues ayudándote en esa trayectoria desde que entras, buscando no solamente que te vayas preparando y no sea al final, sino que durante tu trayectoria tengas prácticas, servicio social, y otras asignaturas más formales de empleo, ¿no? De acuerdo, Ricardo, de acuerdo. Yo quizá para cerrar solo sumaría que em, en nuestros jóvenes, en los jóvenes, hay ciertos pilares como es ser parte de una generación que está tan conectada con las experiencias digitales, que creo que lo que se puede hacer desde la parte de la experiencia en la universidad, desde la parte académica, es justamente entender cómo detonamos algunos de estos lenguajes que ya son afines o ya son comunes Claro, a los jóvenes. ¿no? Eso es muy valioso porque, bueno, pues a diferencia de otras generaciones, esto, el conocimiento análogo, como sí, como no, es diferente. Y en el joven, pues hoy podría decirse, no sé si tú coincidas con esto, que buscan facilitadores o acompañantes que estén ayudando un poco a detonar, a Sí, decir, si a ti te gusta esto, pues bueno, aprende de esta manera y lo importante es que incorpores la parte profesional o de mercado que se requiere. Entonces añadiría eso, que es una generación que puede estar ya muy relacionada con ciertos lenguajes y que ahí va a ser importante para la parte de los docentes entender cómo se suben a ese mismo lenguaje y sí, se pueden ir generando esas experiencias en la propia aula. totalmente. Ricardo, siento que nos faltó mucho, pero tenemos ya aquí No, más bien siento que podría ser una plática larga, pero mucho más larga y mucho más, pero bueno, vamos a tener otra. ¿verdad? Una segunda parte. Totalmente. No, la verdad es que creo que hay muchos conceptos importantes de la relación entre escuelas, empresas. Yo metí primarias y gobierno porque creo que empieza desde ahí la formación.
sobre todo la inteligencia emocional, ¿no? Dicen que es entre Coincido los contigo. 7 años, y ahora resulta que las escuelas tenemos que dar valores e inteligencia emocional. Y dije, ¿y qué pasó con prepa y primaria, no? Y el problema es que mamá y papá, desafortunadamente, pues cada día trabajan más, ¿no? En esta economía, pues tan demandante, ¿no? Entonces, bueno, pues me queda claro, y yo no me echo para atrás en el rol, ¿eh? Simplemente digo, oye, pues, Importante cómo se asume ese rol, porque no es una tarea menor. pero ¿cómo le hacemos, no? Y por eso hablé de la pendiente y quitarnos estos temas de barreras, ¿no? De yo aquí, tú acá, no, que mejor hablemos de pendientes y sobre esta pendiente yo cómo te ayudo a seguir, ¿no? Coincido contigo, Ricardo. Pues muchísimas gracias y ya voy a estar lista para una segunda parte. Va. Y vos, muchas gracias, que estés muy bien y encantado de tenerte y va a haber más. Gracias por tocar este tema, Ricardo. Cuídate mucho, que estés muy bien. Gracias, igualmente.